Buenas tardes, bienvenidos. En un ratito vamos a comenzar. ¿Cómo están? ¿Cómo están Armi Fernández, Guillermo Tartaglia, Anabel Cabrera? Las preguntas, ahora pueden ir por acá directamente. Así no tengo que estar cerrando la pantalla. Muy bien. Bienvenidos a la charla Dharma, preguntas y respuestas del jueves 26 de noviembre de 2020. Bienvenidos. Tengo una lista de preguntas que ya me han entregado y si ustedes quieren ampliar sobre estas mismas preguntas o tienen preguntas personales, pueden escribirlas en los comentarios y yo voy a tratar de responderlas en esta sesión. Esto va a durar hasta las 21 y en caso de que no nos alcance el tiempo, las pasamos para la próxima reunión. Lo que estamos tratando de hacer es salir de todas las dudas que se nos van presentando a lo largo de nuestra caminata por el camino de la autorrealización, ya sea desde un punto de vista de budismo zen o desde un punto de vista simplemente zen, sin involucrar el budismo como una religión ni una creencia particular, sino que cada uno conservando sus creencias, utilizando este método budista, el método que Buda dejó para la autorrealización y que lo puede practicar cualquier persona. Así que pueden escribir en los comentarios si tienen alguna pregunta, con todo gusto voy a tratar de responder. Muy bien. Bienvenidos nuevamente todos. La primera pregunta tiene que ver con el concepto de anatta, que es un concepto budista. Anatta quiere decir más o menos como no alma. Hoy nosotros utilizamos más una traducción que dice no sustancialidad o interser. ¿A qué se refiere esto?
A diferencia de la concepción de un alma creada por un creador y que a partir de ahí tiene vida eterna, la enseñanza del Buda tiene la característica de que en este sentido es diferente a lo que se creía en su momento. Él no conocía, por supuesto, el judaísmo, el cristianismo, ni el islamismo. Estamos hablando de hace 2500 años, 500 años antes de la era cristiana, y lo que había donde habitaba el Buda, en el norte de la India, lo que hoy es sur de Nepal, lo que había eran muchas escuelas de pensamiento religioso hinduistas. Y el hinduismo tiene una creencia de Atta, o sea que hay un Atta o Atman en sánscrito, Atta en Pali, que es también la existencia de un alma eterna. Bueno, la visión, lo que el Buda descubre a través de su práctica, es que nuestra esencia es distinta de lo que se considera normalmente un alma, pero no quiere decir que no haya una esencia. El anatta es un concepto que es difícil de explicar porque está más allá de la existencia y la no existencia. Es decir, ya en la época de Buda había esas dos visiones extremas. La de la existencia, que postulaba la creencia de un alma eterna, también de un ser eterno, y de la no existencia, que podríamos llamar materialismo, que existe esta vida y no existe más nada, no hay nada espiritual que perdure. La posición de Buda es una posición distinta de esas dos, que una sería existencia y la otra no existencia. Lo que Buda descubrió es que nuestra esencia, nuestra realidad verdadera, nuestra naturaleza original, no puede ser descrita con palabras y tiene características de existencia. De hecho, nosotros mismos somos esa demostración, y a la vez tiene características de inexistencia porque no tiene forma, no puede mostrarse a otro, no tiene características. Entonces, ese concepto de insustancialidad, a mí me gusta llamarlo más, en lugar de decir anatta o no alma, una realidad última de no alma, una realidad que es interser y que surge del concepto de origen dependiente, que todas las cosas se originan por combinación de causas y condiciones que les dan origen. Si nosotros, cualquier fenómeno que nosotros elijamos, podemos verificar que tiene causas y condiciones anteriores. Tiene las causas por las cuales es así y condiciones, llamémosle del ambiente, por las cuales que permiten que eso sea así. Entonces, en base a ese origen condicionado, podemos decir que las cosas no es que sean por sí mismas como una esencia, sino que son en relación de interdependencia con otras cosas. Ese es el concepto, que, como les dije inicialmente, no puede ser explicado. Es algo que no se puede explicar de una manera que la mente intelectual lo pueda captar. ¿Por qué? Porque este verdadero yo, este verdadero rostro nuestro, nuestra verdadera naturaleza, está más allá de la capacidad de la mente. Nosotros no somos ni la mente ni el cuerpo. Por eso decimos mi mente. No somos la mente. La mente es nuestra. Así como un auto es nuestro y nosotros no somos el auto.
Y lo mismo con el cuerpo. El cuerpo es nuestro, nosotros no somos el cuerpo. En todas las demás cosas somos capaces de darnos cuenta de la diferencia, pero desgraciadamente con el tema del cuerpo tenemos una gran identificación. Creemos que somos este cuerpo y por eso sufrimos mucho. Bueno, el Buda descubrió que no es así. Y nuestro verdadero ser está más allá. ¿Quién es el que anima este cuerpo y esta mente? Ese es nuestro verdadero ser. Algunos le dicen alma, pero alma tiene una connotación de un origen y una duración eterna. Y en el caso del budismo, esta alma, a la que se le llama no alma o interser, es diferente. No es algo que es creado ni tampoco algo que desaparece. Es un proceso continuo de transformación que se va transformando. Por eso nosotros podemos vivir una existencia como una persona sexo masculino y podemos haber sido en una existencia anterior una persona sexo femenino, no tiene nada que ver el cuerpo. También podemos haber sido una forma de vida de otros de los mundos, podemos haber sido un animal, por ejemplo, o podemos llegar a ser un animal, porque esta forma que tenemos es una forma transitoria. Nuestra verdadera esencia no tiene forma. Se le llama vacuidad, pero vacuidad no en el sentido de que no hay nada, sino que es una vacuidad de una esencia que hace que uno sea lo que es. Porque nosotros, la concepción popular es que nosotros somos esto. Entonces, ¿cuál es nuestra esencia? Algunos dicen el alma. Bueno, nosotros podemos decirles, si quieren, alma. Podemos decirle naturaleza original también. Pero no es en relación a esta forma de cuerpo ni a esta forma de mente. Es una esencia vacía de una sustancialidad netamente diferente. Diferente de lo demás. Habrán escuchado mucho que se habla de budismo, todos somos uno. Ese todos somos uno hace referencia a que todos dependemos de otras cosas. Entonces no podemos decir que haya alguno de nosotros que salió de la nada y que vive aislado de todo lo demás. Dependemos del aire, dependemos de la comida, dependemos de las relaciones, dependemos de que se hayan conocido nuestros padres y nuestros abuelos y bisabuelos y etcétera, etcétera, hacia atrás. O sea, es toda una red de interdependencia. Entonces, ese concepto de sustancia, de algo separado de todo lo demás, es un concepto erróneo dentro del budismo. ¿Puede ser explicado? Claramente no. Podemos tirar señales y ustedes pueden tratar de mirar hacia dónde señalan esas señales. Por eso practicamos la meditación. La idea es experimentar directamente esa realidad que no puede explicarse con palabras. Hay otra forma de ir intuyendo esa realidad, que es mediante mucho estudio y por la lógica, pero siempre que caemos en que la mente ordinaria, o sea, la mente intelectual, no puede ver a aquello que es su dueño, no puede ver el fondo, no puede ver la realidad trascendente que está por detrás. Se le llama vacuidad a esa esencia. Por varias razones se le llama vacuidad. Una, porque justamente no tiene una esencia separada de todo lo demás. Otra forma de verla es que es
al no ser individual, es como si fuera el océano. En el océano se forman las olas. Y si nosotros fuéramos las olas, decimos, no, pero yo tengo una existencia detrás mío, yo lo puedo percibir, sí. Eso que yo veo detrás mío, mi fondo, mi verdadera naturaleza, sería el océano. Cuando yo desaparezco en el océano, la ola aparentemente rompe o desaparece, en realidad no se ha ido a ninguna parte, sigue siendo el océano que surge y desaparece por distintas condiciones. Bueno, vamos a ver si podemos, esto hasta aquí para no embrollar mucho, pero básicamente a lo que yo quiero que lleguen es que no significa nada, no significa no existencia, sino que nuestra existencia está más allá del concepto común de existencia y no existencia. Está más allá. Tiene características de existencia, tiene características de no existencia. Tiene características de existencia en tanto que nosotros estamos con vida, hay mucha vida, la vida se percibe. Sin embargo, tiene características de no existencia de esa vida, porque no podemos ver con estos ojos ordinarios o con la mente ordinaria, no podemos describir esa vida, lo que es la vida en sí. No podemos describirla. Podemos describir sus cualidades, algunas de sus cualidades, pero no podemos vislumbrarla tal cual es. Desde la mente ordinaria, a través de la meditación y de apuntar directamente a la mente para ir más profundo que esa propia mente, sí podemos percibirla. Esa es la práctica Chan, esa es la práctica Zen, y por eso decimos que nuestra iluminación o que nuestra verdadera naturaleza ya está en nosotros. No tenemos que transformarnos en otra cosa, ya está. De vuelta, usando el ejemplo del océano y las olas, la ola no tiene que transformarse en otra cosa, solo tiene que darse cuenta de que es el océano. Cuando mira para adentro y se da cuenta de que es el océano, entonces esa es la iluminación de la ola. Nosotros somos vida, pero más allá de eso no podemos decir mucho. Cualquier otra cosa que digamos tiene que ver con creencias, con ideas, creencias, conceptos. Son todos conceptos de la mente ordinaria. ¿Qué es la mente ordinaria? La mente que necesita convencionalismos, convenciones, moverse en base a dualidades, opuestos. Necesita, para definir el calor, tiene que tener un ejemplo de lo que es frío, de oscuro lo claro, y así. Grande, chico, todos nuestros conceptos y nuestra capacidad de comunicación se basa en la dualidad, en un lenguaje basado en dualidad, un lenguaje convencional. Esa mente convencional no puede ver lo que está más allá de las convenciones, lo que está en la raíz de la cual surge todo. Entonces, hasta aquí podemos llegar, podemos apuntar, porque la tradición viene diciendo desde hace 2500 años que nosotros, a través del entrenamiento de la meditación, podemos despertarnos. Pero mientras estemos dormidos no podemos hablar de lo que es el despertar. Podemos intuirlo. Cuando dormimos y soñamos, creemos que eso que soñamos es realidad. Cuando nos despertamos, nos damos cuenta que son los sueños. De la misma manera, en nuestro estado ordinario, solo estamos dormidos de alguna manera, porque estamos percibiendo a través de una ilusión que creemos que lo que la mente ordinaria percibe es la realidad tal cual es. Y la realidad tal cual es está más allá de eso. Entonces, buscamos percibir eso. Cuando percibimos eso, es que alcanzamos la liberación. ¿Por qué? Bueno, no se puede explicar. Lo que sí podemos ir experimentando es que a medida que practicamos y que seguimos algunas instrucciones que pueden parecernos paradójicas, contradictorias,
a medida que seguimos eso, vamos a ir experimentando cómo nuestra mente, nuestra cabeza se va transformando, se va abriendo. Entonces empezamos a ser capaces de manejar nuestra mente. Empezamos a hacer clics que nos hacen ver la realidad de otra manera. No es que la veamos de otra manera, es que cuando uno entiende, a medida que uno va entendiendo, las mismas cosas la ve desde otra perspectiva. Muy bien. Otra pregunta, eso era respecto a anatta. Entonces, en concreto, no es la nada, no es que no haya nada. ¿Está? Es solo que es una realidad que excede los conceptos de existencia y no existencia. Otra pregunta es, por un lado, hablamos de que tenemos total responsabilidad de nuestras circunstancias, porque el karma lo generamos nosotros. Pero, por otra parte, decimos, bueno, le podemos pedir ayuda al Buda Amida en particular. Entonces, ¿cómo cabe eso de pedir ayuda si por otro lado somos responsables y solo nosotros podemos generar y nadie puede hacer nada por nosotros? Bueno, eso también es un lenguaje convencional. Por ejemplo, si yo tengo que ir desde mi casa al trabajo, el total responsable de ir al trabajo soy yo. Entonces yo elijo si me voy en un colectivo, si me voy en un auto, si me voy en una bicicleta. Yo elijo si de golpe hay una huelga de transporte y yo no tengo vehículo, si me voy caminando. Yo soy el responsable. Pero yo puedo pedir ayuda. Le puedo pedir ayuda al vecino para que me lleve, o me puedo ir caminando. Elijo yo el vehículo para que me lleve. ¿Está? O sea que el tema de pedir no es un problema, porque también entra dentro de nuestra capacidad de ser responsable, o sea, de responder. Yo respondo a través de buscar otro medio, solicitar ayuda. Ahora, pedirle ayuda a un Buda. ¿Y cómo es esto? Decimos que en el budismo no se cree en un Dios creador, pero se le pide ayuda al Buda, o sea, se adora al Buda. Bueno, sí y no. La forma de ver el Buda es bastante diferente de la de ver a un Dios creador. El Buda tiene 3 cualidades. Cada vez que hablamos de Buda, por eso debemos tener en claro qué aspecto de Buda, a cuál nos estamos refiriendo. Porque el Buda tiene estas 3 cualidades que también se llama cuerpo, figurativamente, ¿no? Que son una cualidad de ser un ser humano que nace, se ilumina y después se muere. Entonces el Buda en este sentido es el ejemplo que nosotros usamos, o la estatuita que representamos, como si tuviéramos una foto de Buda, y así como tenemos una foto de nuestros parientes fallecidos por ahí y les expresamos cariño, de la misma manera nosotros podemos expresarle respeto y tener un recuerdo de Buda en forma de una estatuita que nos recuerde cómo practicar las enseñanzas. Eso es. Y por otra parte, el Buda tiene otros dos aspectos. Tiene un aspecto espiritual, la posibilidad de iluminarse, y esa iluminación no tiene fin. Esa parte espiritual no termina nunca. Y un tercer aspecto que es la realidad tal cual es, la naturaleza de Buda, o nuestro verdadero rostro, nuestro verdadero ser, que sería el ejemplo que decíamos del océano, la cualidad de Buda de ser el océano en sí, del cual surge todo. Es una cualidad. No es que una persona tenga esa cualidad, como un ser separado, como podría ser si llamáramos a Dios, un Dios personal. Él es el que tiene toda la cualidad, sino que en realidad cuando vemos una persona que tiene esas características, es
es la manifestación de esa cualidad, de ese océano, la manifestación de ese cuerpo de la verdad o de la naturaleza de Buda, de la cual surge todo. Entonces son tres características: la humana, material, finita, que tiene comienzo y fin; una naturaleza espiritual que tiene inicio a partir de la iluminación de ese ser humano; y una realidad trascendental que no tiene principio ni fin, que decimos que el Buda, al iluminarse, es una manifestación de esa realidad, ¿sí? Entonces, pedir ayuda a esa realidad es una forma de alentarnos a nosotros mismos a que la fuente de la vida de la cual surgimos sea propicia para nosotros. O sea que cuando nosotros saludamos al Buda, estamos saludando también a nuestra propia budeidad. Estamos saludando a lo que representa el maestro que nos dejó las enseñanzas que él descubrió, y estamos saludando a ese potencial que también está en nosotros. Entonces, no sé si la palabra adoración se usa, adoración, pero no sé si es tan exacta, pero esto es muy flexible de acuerdo a cómo lo siente cada persona. Empieza a ser una cuestión de creencia. Si uno siente una afinidad con esa, o una necesidad de apoyarse en esa creencia de que Buda le va a ayudar, se puede apoyar en eso. El Buda Amida es definido por uno de los grandes sabios del budismo Mahayana, Nagarjuna, como la práctica fácil, porque fíjense este concepto qué interesante. El Buda Amida es un Buda espiritual, es un Buda que alcanzó la budeidad después de eones, o sea, miles y millones de años de práctica. Pero él hizo votos de que antes de lograr la budeidad completa, que pudiera ser factible que la gente que nombrara, que mencionara su nombre, que recitara su nombre, recibiera los méritos de su práctica. Él dedicó los méritos de su práctica a todos los seres. Es una linda historia. A todos los seres, para ayudarnos a que todos los seres, recitando su nombre, en ese recitar estuviera ya los méritos necesarios, como el buen karma que nosotros pudiéramos realizar a través de incontables vidas para nacer en una tierra pura de Buda. Se dice que los Budas espirituales hay muchas tierras puras de los Budas, pero la característica de la tierra pura del Buda Amida es que todos los que nacen ahí sin duda se van a alcanzar la iluminación. Si nosotros hacemos abstracción del hecho de nuestra próxima vida y lo ponemos en esta existencia, podemos considerar que la recitación del nombre de Amida es una forma de establecer la tierra pura, las condiciones propicias en nuestra vida en este momento, a partir de ahora, para que yo pueda practicar, entender el Dharma y no tenga obstáculos para mi práctica. ¿Es una cuestión de creencia? Sí, es una cuestión de creencia. ¿Qué decimos desde nuestra perspectiva Zen? Que nosotros podemos, no nos metemos con la creencia. La creencia es una cuestión de la mente ordinaria. Sí, pero tenemos que tener en cuenta de que no hay forma de llegar a la mente última, a nuestra verdadera mente, a nuestra verdadera entidad, naturaleza, si no es a través de la mente ordinaria.
Si no tuviéramos mente ordinaria no podríamos practicar, no tendríamos dudas, no sentiríamos sufrimiento, nada nos impulsaría a la práctica. Entonces, indudablemente a través de la mente ordinaria tenemos que llegar, tenemos que buscar el fondo, la iluminación. Necesitamos eso. Entonces, si nosotros podemos utilizar como medio hábil una creencia, no está mal. No va a ser no saludable. El punto es que en el momento que practicamos la meditación, lo que nosotros buscamos en ese momento de la meditación, el budista deja el budismo. Y el que tiene cualquier otra fe, en ese momento tiene que dejar cualquier otra fe. Porque si esa fe sigue en su cabeza, en ese momento de la meditación, no digo para siempre, pero si su mente sigue funcionando, la imaginación, esa mente sigue funcionando en eso, buscando algo que tiene que ver con su creencia, entonces sigue siendo una pared la mente ordinaria para llegar a la mente última, al verdadero yo. Entonces, en el momento de la meditación, por eso se dice sin meta y sin provecho, sin propósito, pensar sin pensar, dejamos que surja lo que surja, pero no pensamos sobre eso, lo dejamos ir. ¿Por qué? Porque eso que surge son como nubes en el cielo que nos tapan el sol. Nosotros queremos ver el sol, sabemos que está, intuimos que está, nos dicen el sol está atrás de las nubes, pero mientras sigamos mirando las nubes nunca vamos a ver el sol. Lo que tenemos que hacer es quedarnos tranquilos y dejar que pasen las nubes. Surge una nube, la vemos, la soltamos. Surge otra nube, la vemos, la soltamos. Atendiendo. En algún momento se abre, se hace un claro en el cielo y vemos el sol. Ese es el despertar, esa es la iluminación. Entonces, para lograr eso hay muchos métodos meditativos. Trabajar sobre el objeto meditativo de la respiración, del foco en el entrecejo, donde se dice que está el tercer ojo, en un watou, una pregunta, que sea una pregunta irrespondible, como por ejemplo, ¿quién soy yo? No soy este cuerpo, no soy esta mente, ¿quién soy yo? Bueno, estoy forzando a que todas las nubes de respuestas, yo soy esto, soy emoción, soy esto, soy ese que se queja, soy ese que busca, yo me siento, todo eso es fruto de la mente ordinaria. Estamos, al decir quién soy yo, estamos estimulando a la mente que suelte esas nubes, que largue, o sea, que nazcan, que produzca esas nubes. Y en algún momento la mente ordinaria se cansa y deja de producir nubes, y entonces ahí se puede hacer el claro. O sea, son diversos métodos, diversos abordajes, pero siempre apunta a lo mismo, a soltar y a ver en lo profundo, a ver no con los ojos comunes, sino con el ojo espiritual, el ojo del corazón, el ojo interno, a ver y escuchar con el oído interno, el oído espiritual. ¿Se entiende? Emociones. El otro día hablamos sobre el tema de las emociones negativas y decimos, las emociones surgen de los pensamientos y los pensamientos surgen del pasado y del futuro. Si abandonamos el pasado y el futuro, entonces abandonamos el pensar. Y al abandonar el pensar, abandonamos las emociones. Y eso ocurre tanto para las emociones positivas como para las negativas. Pero nosotros en particular nos referimos a las negativas. Porque las negativas son las que nos hacen sufrir o las que nos hacen de obstáculos a nuestra práctica. Entonces, si yo digo, bueno, vamos a soltar las emociones,
Pero alguien me dice, bueno, pero yo soy un poeta, entonces yo me nutro de mi propia tristeza para escribir. Entonces deja trabajar tu tristeza. ¿Por qué te vas a querer liberar de algo que no te quieres liberar? El tema es que si eso surge en medio de la meditación, sí lo tengo que soltar. Porque si no lo suelto no estoy meditando. ¿Está? La meditación no es un fin en sí mismo, por más que digamos sin meta y sin provecho. No es un fin en sí mismo la meditación. La meditación es entrenar la mente para que se calme y para que pueda ver las cosas como son. Eso es concentración y sabiduría. Aprender a calmar y a abrir la mente para poder ver. Ese es el propósito de la meditación. Si yo en mi meditación cabalgo las emociones y entonces me surge la tristeza y empiezo a llorar y sigo llorando y alimento ese llanto, entonces no estoy meditando. De la misma manera, si yo reprimo esa emoción, tampoco estoy meditando. La tercera posición es la válida, la posición de dejo que surja la emoción, pero la suelto. ¿Cómo la suelto? No me doy manija, no pienso sobre la emoción, la dejo ir. Y tengo en cuenta lo que dijimos antes. La emoción surge del pensamiento y el pensamiento surge del pasado y el futuro. Entonces ahí tengo indicadores, me doy cuenta que estoy pensando. Si estoy muy triste y no necesito escribir poesía, sino que quiero estar feliz, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de soltar mi tristeza. Yo sé que esa tristeza surge de pensar en qué, en el pasado o en el futuro. Entonces cuando yo pienso en el pasado o en el futuro, me doy cuenta y me digo, Han Shan, estás pensando en el pasado y por eso pensás, te das rollo y por eso te pones triste. Entonces, si no te querés poner triste, cuando empeces a pensar en ese pasado, soltalo, no lo pienses. O sea, es muy sencillo. Eso es desde el punto de vista meditativo. Después hay otro tema respecto de las emociones. Que hay emociones negativas que no nos pueden nutrir para nada. Por ejemplo, los celos, la arrogancia, la beligerancia, el enojo, la envidia. Eso no tienen, por el lado que lo miremos, no tienen absolutamente nada de positivo y no pueden contribuir a nada. Entonces, definitivamente de esas cosas sí uno quiere liberarse. Supongo yo, si uno no se quiere liberar, no se libere. ¿Está? Pero usemos la mente ordinaria, lógica. Si estas cosas no sirven, no son buenas para nada, entonces voy a tratar de eliminarlas para purificar mi mente. Entonces, ¿cómo puedo hacer? En principio, cuando lo siento, trato de soltarlo. Pero si es algo que surge con frecuencia, entonces yo tengo que hacer la otra práctica que nosotros realizamos, que es la contemplación. Contemplar es observar la envidia, por ejemplo, y empezar a buscar cuál es su raíz. La raíz final de todo es la ignorancia. De la ignorancia surge la no aceptación de que las cosas sean de una manera u otra, y esa no aceptación deriva en enojo, ira, y esa ira se manifiesta de alguna manera. Se puede manifestar como celo, se puede manifestar como envidia, por ejemplo. Entonces, yo tengo que buscar, ¿para qué? Porque también de esa manera yo me puedo limpiar a mí mismo o a mí misma. Esa es la contemplación, ese es el trabajo de contemplación. Hay veces que sentimos cosas y no podemos explicar por qué las sentimos y nos disgustamos con nosotros mismos por sentirlas. Pero bueno, tenemos que buscar la raíz y finalmente, buscando las raíces,
tenemos que llegar finalmente a la ignorancia. Y la ignorancia normalmente se refiere a la ignorancia de qué, de la ley de causa y efecto, la ignorancia de las 4 nobles verdades, el funcionamiento particular de la ley de causa y efecto en nosotros, y la ignorancia de que nosotros mismos estamos realizando las causas para nuestro sufrimiento y no los demás. Hay 3 características que tienen los fenómenos y fundamentalmente la no existencia de una sustancia separada, no hay una existencia separada de lo demás. Entonces, si yo ignoro eso, yo voy a vivir y yo me considero separado y me considero que yo tengo que defender egoicamente mi existencia, lógicamente voy a estar compitiendo y peleándome con todo el mundo para hacer triunfar esa lucha del ego de uno, ¿no? Ahora, si uno se da cuenta de la interdependencia de todos los seres, uno va a empezar a estar en armonía con el medio ambiente, va a estar en armonía con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con su pareja, con quien sea. O sea, el trabajo que necesitamos hacer para purificar la mente respecto de esas emociones tan negativas es buscar sus raíces y tratar de entender de dónde surge para cambiar eso, para tomar conciencia. Todos sabemos que todo cambia y que lo único que no cambia es el cambio. Sin embargo, ante cualquier cambio en nuestras vidas reaccionamos resistiéndonos. No aceptamos el cambio, no aceptamos que se muera un ser querido, no aceptamos enfermarnos, no aceptamos que nos hayan robado algún objeto de valor o que nos echen del trabajo. Resistimos, no aceptamos, nos quedamos diciendo ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y eso genera sufrimiento, sí o sí. Ahora, si yo les digo, ese sufrimiento se lo están generando ustedes, no, me lo generan las otras cosas, no le generan las otras cosas, no son las otras cosas lo que los hacen sufrir, lo que los hace sufrir son ustedes mismos. Si ustedes cuando se cae un vaso y se rompe, aceptan que se cayó y se rompió y paran la cosa ahí, no hay sufrimiento, hay un mínimo sufrimiento. En cambio, si ustedes dicen, uy, si lo hubiera puesto más derecho, ¿por qué no me avisaron que estaba acá? Es el vaso que me regaló mi abuelita. Todo eso crea el sufrimiento psicológico. Entonces, el sufrimiento lo generamos nosotros. Son ejemplos tontos, pero espero que sirvan para entender. Entonces, no se trata de no ser un ser humano cuando hablamos de manejar, controlar o dejar ir las emociones. No es en broma la idea, la de convertirnos en el señor Spock, un vulcano que su mamá era terrícola y su papá era del planeta Vulcano. Sino que seamos capaces de vivir en armonía y no dejar que las emociones obstaculicen nuestra práctica hacia la autorrealización. Es una forma de purificar la mente. También hubo una pregunta respecto del vacío. Gente que dice, bueno, si nuestra esencia es la vacuidad, es una forma de llamarla, vuelvo a decir. Y la pregunta dice, ¿qué necesidad tiene el vacío de autoexperimentarse? Si nosotros somos una manifestación del vacío, ¿qué necesidad tiene el vacío de autoexperimentarse? Bueno, eso de la autoexperimentación es una forma poética que he escuchado, pero que yo no digo ni estoy de acuerdo, de que somos el universo tomando conciencia y autoexperimentándose. Es una forma de decirlo, una forma poética quizás, no sé. Pero no se trata de que hay necesidad o no hay necesidad. Si yo tiro
este bolígrafo para arriba, cae, ¿no? Entonces me pueden decir, ¿qué necesidad tiene de caer? No tiene ninguna necesidad de caer. Es causa y efecto. Entonces, que nosotros nos manifestemos, que la ola se manifieste en el océano, no es ninguna necesidad del océano, es porque hay viento, o cambia el fondo, o hay corrientes, y por eso se manifiesta la ola. O sea, hay razones, no hay necesidades en este caso. Hablamos de necesidades porque siempre vinculamos todo a la voluntad de algo o alguien, y de acuerdo a nuestra visión desde el budismo, y que ustedes tienen toda la libertad de no creer, es que no hay una voluntad, sino que hay solo causas y efectos, y condiciones que permiten que esos efectos se manifiesten. Entonces, no hay ninguna necesidad por parte de nuestra verdadera esencia de autoexperimentarse. Simplemente surge. ¿Por qué? Por causas y condiciones. ¿Cuáles son? Puede haber una miríada a lo largo desde la noche de los tiempos. No sabemos. Tampoco tiene mucho sentido preguntarse eso porque no vamos a poder responderlo. Lo que tenemos que tratar de ver es cómo nos liberamos nosotros del sufrimiento, cómo nos liberamos de la aflicción que implica esta existencia, cómo nos liberamos. Bueno, a eso se abocó el Buda, y para eso dejó el óctuple sendero, una forma de práctica que implica una vida ética, implica una práctica de meditación e implica una actitud de abrir la mente para ver las cosas como son, o sea, con sabiduría. Otra pregunta se refiere a los mantras. ¿Qué necesidad tiene uno de practicar un mantra? No sé, dígamelo. Si no tiene necesidad, ¿por qué va a recitar un mantra? ¿Yo le apunto en la cabeza a alguien para que practique un mantra? No. Nosotros en la ceremonia budista, tenemos una serie de prácticas. El que quiere practicar budismo dentro de nuestra orden, desde nuestro abordaje, debe practicar eso, no se lo obliga, debe practicarlo. ¿No le gusta? Experiméntelo y vea, dele un poco de oportunidad a las prácticas que planteamos, a ver si le sirve o no le sirve. Después, si no, queda en algo anecdótico. O sea, si se practica un mantra, uno tiene dos opciones: ¿lo practica o no lo practica? Ah, no, pero yo quiero ser libre, no quiero estar sujeto a ninguna obligación. No lo practiques. Es muy sencillo. Ahora, no puede ser que seas libre y a la vez practiques esto para ver cómo es. ¿Por qué el ser libre siempre tiene que ser rechazo? ¿No está la posibilidad de aceptación en la libertad? Resulta que el estilo de budismo, llamémosle, que nosotros practicamos, que es Zen, es un tipo de budismo que tiene menos ritualismo que otras corrientes budistas, que apunta mucho a la mente, ¿no? O sea, que es muy meditativa y contemplativa. Sin embargo, hay rituales. Entonces, dice que una vez llegó un monje errante a un monasterio, y el abad, o sea, el monje, el jefe del monasterio, le gustaba la práctica ritualística. Entonces el monje le dijo: si los rituales no son necesarios para la iluminación, uno se puede iluminar con rituales o sin rituales, ¿por qué usted los practica? Y entonces el abad, el jefe del monasterio, le respondió: respecto de los rituales, hay dos decisiones: practicarlos o no practicarlos. Yo elegí practicarlos. Es tan sencillo como eso.
¿Quién es más libre? ¿El que elige practicar un ritual o el que dice yo rechazo todos los rituales y no los practico y no los quiero practicar y no me gusta practicar? ¿Cuál de los dos es más libre? Entonces, la práctica del ritual o la práctica del mantra están ahí, son propuestas, son abordajes. A alguna gente le hace muy bien, a alguna gente tiene un mayor componente de creencia, de fe, y entonces se siente más identificado con esa práctica. Entonces, bienvenido sea. Hay gente que a veces le gusta y a veces no le gusta tanto. No hay ningún problema. Como siempre digo, nuestra práctica tiene una práctica de budismo propiamente dicho, que es una práctica más religiosa, y tiene una forma de práctica que no es religiosa, que no hace ceremonia, que se aboca más a la parte meditativa, para que cualquier persona lo pueda practicar. O sea, no estamos exigiendo que la gente se convierta al budismo. Estamos tratando de utilizar la metodología del budismo para que todo el mundo pueda practicarlo. Entonces, un católico sea mejor católico, un cristiano evangélico sea mejor, un islámico sea mejor, un judío sea mejor, un wicano, o no sé, un racionalista, un ateo, o como quieran identificarse, o si no quieren identificarse con nada, también. O sea, pero si quieren, les interesa el budismo, les gusta, se sienten llamados, sienten un llamado por el camino de la práctica budista y una práctica más religiosa, más ritual, está la puerta abierta para que también lo hagan. Yo trato de darles la explicación desde el budismo, pero también les digo que está en total libertad, no es algo que sea forzado, no es algo que tengan que creer o no creer. No me meto con la creencia, simplemente yo les digo, perfecto, vamos a hacer esta práctica, procuren esto. En la práctica meditativa no hay que creer en nada, solo sí hay que tener confianza en que sirve, ¿no? Porque si no, no vamos a tener ganas de practicar. Hay que tener confianza en que el método sirve, hay que tener curiosidad de saber cómo es esto de la liberación, cómo es esto de transformar la mente y sentirme más libre y más feliz y no ser vapuleado. Y hay que tener determinación para practicar, porque como cualquier práctica seria, no puede ser siempre todo felicidad. Tenemos nuestras oscuridades, en el camino a la cumbre hay también partes que hay que cruzar, un vado, hay que pisar el barro, tenemos problemas interiores que tenemos que resolver y solucionar, y esos problemas pueden ser muy tristes, pueden ser, vamos a resistirnos mucho para enfrentarlos, vamos a querer salir corriendo. Todo depende de nuestro karma, de nuestras tendencias, nuestros condicionamientos inconscientes. Por supuesto, cuando algo va a alterar algo en que nuestro inconsciente está cómodo, va a hacer lo posible para ponernos trabas, para que no lo practiquemos, ¿no? Entonces depende mucho la determinación. Confianza en qué sirve, curiosidad y determinación. Confianza, curiosidad, determinación. Confianza, curiosidad, determinación. Hay que tenerlo para poder seguir adelante. No hace falta creer lo mínimo posible. Que las ideas no sean obstáculos. Después hay otra pregunta que habla sobre, a ver cómo andamos de hora. Hay otra pregunta que habla sobre dedicar méritos, la dedicación de méritos. No le entendí bien esta pregunta. ¿Por qué me tengo que autoconvencer y dedicar méritos?
a un ser afuera de mí. Bueno, no le entendí bien la pregunta, pero les voy a responder por qué dedicar méritos. La dedicación de méritos tiene que ver con la práctica de la compasión. Nosotros, es la forma de decir, bueno, no practicamos solamente para nosotros, practicamos también para el bien de los demás seres. Esa es la dedicación de méritos. Y puede ser una dedicación de méritos muy simple. Dedico los méritos de mi práctica a todos los seres. Podemos agregarle, dedico los méritos de mi práctica a todos los seres que están sufriendo. Y podemos ser un poco más específicos. Dedico los méritos de mi práctica a, como decimos, a los Sravakas, Pratikabudas, Bodhisattvas y Budas de las 10 direcciones. Lo dedico a mis ancestros, familiares fallecidos. Lo dedico a aquellos que propagan el Dharma. Lo dedico a todos los seres para que sean felices y prósperos. Lo dedico también a darme cuenta cada vez más, tomar conciencia de desarrollar bondad, compasión, alegría empática y ecuanimidad en mi mente, y que mis pensamientos, palabras y acciones puedan ser positivos para los demás. O sea, podemos extender la dedicación de méritos, pero lo que estamos trabajando es ese, es el altruismo. Yo no practico solamente para pedir, no practico solamente para iluminarme y para ser feliz, sino que mi práctica la dedico a todos los seres, de una u otra manera. Buenas tardes, bienvenido Oscar, bienvenida Silvia, y algunos que he visto por ahí que no he podido saludar. Entonces la dedicación de mérito es para eso. ¿Sirve? Bueno, si consideramos que la ciencia hoy día mismo dice que somos energía, y entonces que nuestro pensamiento, el funcionamiento del cerebro se hace a través de ondas eléctricas, que bueno, evidentemente nuestras intenciones también tienen un poder energético de influenciar otras cosas. Cuando nosotros estamos bien de ánimo, nuestro entorno está bien. Y así como cuando nos encontramos con alguien que está con la energía baja o está negativo, nos sentimos esa influencia negativa. Entonces, la energía, el dedicar los méritos a los demás, colabora. De alguna manera crea condiciones y causas para que los demás estén mejor. Es positivo. Las cadenas de oración funcionan. Hay muchos indicativos de que funcionan. Pero si uno no lo quiere creer, no lo crea. Hace unos siglos, si uno dijera, en esta época, vamos a poder volar por el cielo, vamos a poder andar por la tierra en vehículos a X velocidad, vamos a tener todos estos adelantos tecnológicos, muy pocos iban a poder creer algo así, ¿no es cierto? Lo que uno no lo crea no quiere decir que no sea factible y posible, ¿no? Entonces eso le dejo a los que quieran creer o no quieran creer. Y después hay otra pregunta que habla sobre la sumisión. Esto es un tema muy específico para monjes y monjas. Cuando uno toma los preceptos para ser novicio, entre los votos hay un voto de sumisión al maestro. ¿Y qué es lo que estamos tratando de proteger con esta sumisión al maestro en lo que hace a la práctica? Y estamos protegiendo que nadie salga del camino. Es muy sencillo. Lamentablemente hay una imagen por ahí engañosa de lo que uno se cree, bueno, yo quiero ser monje para esto, porque me alimenta el ego, aunque uno no sea consciente, ¿no? Entonces es muy humilde al principio y después se ordena y empieza a querer hacer cosas por su cuenta y no está de acuerdo, empieza a cuestionar cosas. Entonces, para evitar eso, la protección
de la estructura, aunque sea una estructura muy chica, nuestra estructura, requiere una cierta protección. La protección es que el que se ordena de novicio tiene que ser sumiso en su papel de monje al maestro durante una cierta cantidad de años. Cuando pasa esa cantidad de años, ya va a poder ser totalmente independiente. Es una protección, nada más. Los monjes tenemos que tener la decisión y la fuerza de voluntad para trabajar contra nuestro ego. Nuestro ego es el que es yo quiero, yo pienso, a mí me parece, yo, mío. Entonces, es un tema muy de monje. Pero hay gente que lo lee y dice, no, pero yo no estoy de acuerdo con esa filosofía. Está perfecto, no tiene por qué estar de acuerdo si no va a ser monje. Si quiere ser monje tiene que estar de acuerdo o tiene que aceptarlo aunque no esté de acuerdo. Así es como funciona esto. Es simplemente una norma, una norma basada también en la confianza. Se supone que el maestro no va a hacer que uno haga algo que no es propio. Y llegado el caso de que no sea propia, obviamente uno se va a rebelar contra eso. O sea que no implica hacer un voto el hecho de uno tener que obedecer instrucciones que no son debidas, hasta como la ley de obediencia debida de los militares, o sea, tienen que obedecer en tanto y en cuanto no sea algo en contra a sus principios. Esa es la cuestión. Eso es la sumisión en términos de monjes y monjas, que es por un tiempo hasta que se verifique que la persona, que el discípulo está en condiciones de ser independiente, de automanejarse. Eso es todo. Y después hay una pregunta que me pasó Guillermo: ¿cómo es la estructura institucional en las escuelas budistas? Los católicos tienen el Vaticano, los protestantes tienen obispado, etc. Bueno, eso depende mucho del tamaño de la orden, del tipo de la orden. Hay órdenes grandes, órdenes pequeñas, órdenes más independientes. Hay países donde está institucionalizado el budismo. Por ejemplo, por citar, que es muy claro para mí, el de Tailandia. Hay dos escuelas grandes, pero están todos reunidos en la Sangha, la autoridad de la Sangha, donde tienen un patriarca, designan un patriarca ellos mismos y con acuerdo del gobierno, en particular de la monarquía, y todas estas organizaciones tienen cuerpos más pequeños dentro de los cuales se organizan. Pero claro, estamos hablando de un país donde, si mal no recuerdo, hay 70 millones de personas y el 95% es budista, o sea que hay muchas escuelas, muchos templos, muchas entidades intermedias, etcétera, etcétera. Y hay escuelas oficiales y hay escuelas disidentes que tienen sus templos, que siguen funcionando y todo, solo que no aceptan la autoridad de la Sangha, ¿no? Entonces, depende de las órdenes, hay estructuras independientes. Hay que tener en cuenta la diferencia entre estructuras que son dogmáticas y una estructura como el budismo, donde el mismo Buda promovió la libertad de pensamiento. Hay un sutra que se llama el Sutra de los Kalamas, donde el Buda dice que no hay que creer ciegamente en nada, por más que cumpla estas condiciones, que sea lo diga una escritura sagrada, que lo diga un sabio, que lo diga el maestro, que sea una costumbre, etcétera, etcétera. No hay que creer nada ciegamente, hay que someter todo al criterio de uno y
Si uno siente que verdaderamente eso es saludable para uno y para los demás, recién ahí abrazar esa, esa, eh, esa filosofía, esa creencia. Porque la pregunta en particular era cómo podía uno determinar o sí, a qué filosofía uno debía seguir, porque resulta que los calamas vivían, era una ciudad, un pueblo que estaba en el camino, seguramente un camino comercial muy transitado, donde era una época que el mundo, en Grecia también había mucho debate filosófico, ¿no? Entonces, filosófico y religioso. Había muchas escuelas de corrientes de pensamiento distintas. Entonces, cada vez que llegaba un maestro enseñaba algo y decía, esto es lo que hay que creer, ¿no? Entonces, cuando le tocó ir al Buda, le preguntaron cómo hacemos para definir qué es lo que hay que creer y qué es lo que no. Y entonces el Buda le respondió esto. Es más largo, ¿no? Y así muy puntualizando cada caso. No hay que, pero en resumen, no hay que creer nada ciegamente, hay que someterlo al criterio y cuando uno realmente se dé cuenta de que es saludable, recién ahí abrazarlo y practicarlo. Hay que someterlo al criterio y si es posible a la práctica, a la experimentación, ¿no? Y de ahí sacar las conclusiones. Esa es la cuestión. Entonces el Buda propuso eso. Y entonces, ¿qué es lo que eso generó? Que no fuera una organización dogmática, para la cual se requiere sí que haya una autoridad central que cuide el dogma, con una autoridad, con un grupo colegiado seguramente más abajo y toda una organización que cuide. En las organizaciones grandes sí hay cuerpos así, hay designación de sumo sacerdote con distintos nombres, arzobispo, inclusive algunos ya los han traducido al inglés y ahí al español, hay obispos, arzobispos, o sea, hay en las organizaciones grandes, hay. Nosotros somos una orden independiente y seguimos con respeto las tradiciones originales de Buda y de las entidades por las cuales hemos pasado y con las cuales tenemos amistad, de budismo Theravada, budismo Chan, Zen y Nichiren. Hemos recogido práctica de todos ellos y somos amigos y por eso nos han invitado en tantas oportunidades al Asia, a pesar de ser una organización muy chiquitita. Estamos en buena relación, no tenemos problemas con ninguna otra escuela y institucionalmente, como les digo, no hay algo que nuclee, hay asociaciones en las cuales uno tiene libertad de solicitar el ingreso y estar, o sea, es por afinidad, digamos. Así como si uno entra en una organización, una estructura, digamos, a ver, por ejemplo, hay un templo amigo aquí que es el templo de Fo Guangshan. El templo Fo Guangshan es una corriente que funda un maestro en los años 60, si no me equivoco, o un poco antes quizás, del budismo humanista. Y bueno, este maestro, un gran sabio, una gran compasión, y él logró una gran masa de seguidores y con mucho poder económico, lo cual hizo que pudieran construir grandes templos en Taiwán y desde ahí exportar su tipo de budismo al resto del mundo, a muchos lugares, por ejemplo Paraguay, Argentina, Chile, hay templos Fo Guangshan, en Brasil también, tienen muy lindos templos y hacen una linda tarea humanitaria. Bueno, ellos crearon su organización y al principio eran chiquititos y después fueron grandes y así. Y
yo he compartido en estos encuentros muy grandes en Asia, más que nada en Tailandia y en 2 oportunidades en Vietnam, con representantes así de organizaciones de budistas muy grandes, y no hay una entidad central que nuclee. Por ejemplo, todos conocemos al Dalai Lama, es el más famoso, budista más famoso probablemente. Y el Dalai Lama es el líder de una de las 4 escuelas principales de budismo tibetano. Hay otras 3 escuelas de las cuales él no es líder. Muchos creen que el Dalai Lama es el líder del budismo mundial. En realidad no, es el líder solo de una escuela de las 4 que hay en Tíbet. De las 4 que surgieron de Tíbet. Bueno, y con esto, a ver. Bueno, los que saben que tengo una alergia que me estoy tratando de curar, una reacción alérgica que me produce tos cada cierto tiempo y me imposibilita de seguir hablando. Entonces me dio ahora. Mil disculpas. Por favor, si tienen alguna pregunta, la escriben y yo para el próximo jueves les prometo que voy a responderla. Muchas gracias por su participación y por acompañar. Les deseo que todo les sea propicio. Y los invito a practicar cuando quieran. Si quieren practicar como budismo, hacemos la ceremonia. Y si quieren practicar como camino de la autorrealización solamente, pueden hacer solamente la parte meditativa. Eso hacemos de lunes a viernes a las 8 y a las 8:30 respectivamente. Espero estar mejor mañana a la mañana. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos. Un abrazo virtual grande, gigante para todos. Namo Buddha.